Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis queridos seguidores de YouTube, tenemos una noticia que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima expectación y francamente, mucha tristeza para muchos de ustedes que han seguido de cerca la historia de amor de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Estamos hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que conquistó corazones en todo el mundo con su química arrolladora dentro y fuera de la pantalla. Y la noticia que hoy nos trae aquí, y que titula este vídeo, es una que muchos esperaban, pero que a la vez temían. Kerem Bürsin ha decidido romper el silencio sobre su tan comentada ruptura con Hande Erçel. Sabemos que este tema ha generado un mar de especulaciones, rumores y, sobre todo, muchas preguntas. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Estas son las dudas que han rondado en las redes sociales y en los medios de comunicación desde que saltó la noticia de su separación. Y hoy, tenemos la primicia, o al menos, la versión oficial directamente de uno de los protagonistas. Así que si eres fanático de Kerem y Hande o simplemente te interesa estar al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco, quédate con nosotros, porque vamos a desglosar todo lo que Kerem ha dicho. Antes de sumergirnos de lleno en las declaraciones de Kerem, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las historias más intrigantes del universo del entretenimiento. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos y se convierten en parte de nuestra creciente comunidad. Y activen la campanita de notificaciones para que les avisemos cada vez que subamos un nuevo contenido. Dicho esto, vamos a lo que nos trajo aquí. El silencio de Kerem Bürsin se ha roto, y no de cualquier manera. El actor, conocido por su carisma y su cercanía con sus seguidores, ha decidido dar la cara y compartir, con sus propias palabras, su perspectiva sobre la ruptura con Hande Erçel. Durante mucho tiempo ambos actores optaron por un hermetismo casi absoluto, dejando que los rumores y las conjeturas llenaran el vacío. Esto, como es natural, alimentó aún más el interés público. Cada pequeña aparición, cada story de Instagram, era analizada al milímetro en busca de alguna pista. Pero ahora, Kerem ha hablado. En una reciente entrevista, que ha sido ampliamente difundida, Kerem se mostró abierto y reflexivo. Lo primero que debemos destacar es su tono. A pesar de la delicadeza del tema, Kerem mantuvo la calma y expresó un profundo respeto por Hande Erçel y por la relación que compartieron. Esto es algo que siempre es de agradecer cuando se trata de separaciones públicas, porque demuestra madurez y consideración por la otra persona. Él no buscó culpar, ni señalar, ni desahogar frustraciones. Al contrario, su discurso estuvo marcado por la gratitud y el reconocimiento a lo vivido. Kerem comenzó por afirmar que su relación con Hande fue una etapa muy importante en su vida. No intentó restarle valor ni minimizarla. Al contrario, habló de los buenos momentos, del cariño mutuo y del aprendizaje que ambos obtuvieron de su tiempo juntos. Fue muy enfático al decir que guardaba los mejores recuerdos de Hande, tanto como persona como profesional. Esto es clave porque a menudo cuando una relación termina, tendemos a enfocarnos en lo negativo. Kerem, sin embargo, parece haber optado por una visión más equilibrada y positiva, centrándose en lo que sí construyeron y en lo que esa experiencia les aportó. Una de las preguntas que seguramente todos se hicieron es, ¿cuál fue la razón de la ruptura? Kerem, si bien no entró en detalles escabrosos o íntimos, sí insinuó que, como en muchas relaciones, las cosas simplemente llegaron a un punto en el que no pudieron continuar. Lo describió como una decisión mutua o al menos, una que ambos llegaron a comprender. Dijo algo así como que la vida tiene sus propios caminos y que a veces, por más que dos personas se quieran, sus rumbos toman direcciones diferentes. Esta es una forma muy diplomática y madura de abordar el tema, reconociendo que no siempre hay un culpable claro o un evento dramático detrás de una separación. Simplemente a veces las cosas dejan de funcionar. También abordó el tema de la presión mediática y pública. Kerem fue muy sincero al admitir que la constante atención de los medios y del público, si bien entendible dada su fama, llegó a ser abrumadora. Explicó que en ocasiones esa presión puede dificultar la gestión de una relación, especialmente cuando se está constantemente bajo el escrutinio de millones de personas.
No lo usó como excusa principal, pero sí lo mencionó como un factor que pudo haber influido en la dinámica de su relación. Es una perspectiva interesante porque nos recuerda que los famosos son personas, y sus relaciones también se ven afectadas por el entorno. Algo que me pareció particularmente admirable de las declaraciones de Kerem fue su enfoque en el futuro. A pesar de estar hablando de una ruptura, no se quedó atrapado en el pasado. Expresó optimismo sobre lo que el futuro le depara, tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Mencionó que está enfocado en nuevos proyectos, en seguir creciendo como actor y en disfrutar de las oportunidades que se le presenten. Y de manera sutil, pero clara, dejó entrever que si bien el capítulo con Ande ha cerrado, el libro de su vida continúa escribiéndose. También habló de la importancia de mantener una buena relación con Ande, a pesar de no estar juntos. Insistió en que el respeto y la amistad deberían prevalecer, y que él, por su parte, siempre deseará lo mejor para ella. Esto sugiere que aunque el romance haya terminado, no hay animosidad ni resentimiento. Al contrario, parece haber una voluntad de mantener un vínculo cordial. Y esto en el mundo del espectáculo, donde los ex a menudo se cruzan en eventos y proyectos, es fundamental. Ahora analicemos un poco la estrategia detrás de estas declaraciones. ¿Por qué Kerem Bürsin ha decidido hablar ahora? Es posible que sintiera la necesidad de poner fin a las especulaciones, de ofrecer una versión oficial a sus fans que lo han apoyado incondicionalmente. También es probable que quiera marcar un antes y un después y poder seguir adelante sin que esta historia lo persiga constantemente. Al ser él quien da la cara, tiene el control de la narrativa, al menos en parte. ¿Y qué podemos inferir sobre Hande Erçel? Aunque ella no ha hablado directamente sobre este tema en este contexto, el hecho de que Kerem sea tan respetuoso y positivo sobre ella, sugiere que su separación fue en gran medida amistosa y basada en diferencias irreconciliables, más que en un conflicto grave. Es una hipótesis, por supuesto, pero el tono de Kerem da pie a pensar así. Volviendo a las palabras de Kerem, uno de los puntos más importantes que transmitió es que aunque las relaciones de pareja pueden terminar, las experiencias y los aprendizajes que se obtienen de ellas son valiosos y contribuyen a la persona en la que nos convertimos. Él se mostró agradecido por el tiempo compartido con Ande y por todo lo que aprendió durante su relación. Esto es un mensaje muy positivo para cualquiera que esté pasando por una ruptura, recordándonos que no todo es negativo y que incluso de las despedidas se puede salir fortalecido. También hizo hincapié en la importancia de la privacidad. Aunque él ha accedido a hablar sobre el tema, dejó claro que hay ciertos aspectos de su vida personal que prefiere mantener reservados. Y francamente es un derecho. Todos tenemos derecho a tener un espacio privado, incluso las figuras públicas. Su disposición a compartir lo que compartió ya es un gesto de generosidad hacia sus seguidores. En resumen, mis queridos amigos, la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, aunque ha sido un tema de gran interés público, parece haber sido abordada por Kerem con madurez, respeto y una visión constructiva. Él ha confirmado que fue una etapa importante en su vida, ha admitido que no siempre las relaciones funcionan, y ha resaltado la importancia de guardar los buenos recuerdos. Ha mencionado, de manera sutil, la presión mediática como un factor, pero sobre todo, ha enfocado su mensaje en el futuro y en seguir adelante. No ha dado detalles escabrosos, pero sí ha ofrecido una versión oficial que esperamos ponga fin a gran parte de las especulaciones. Ha sido realmente esclarecedor escuchar las palabras de Kerem Bürsin. Este tipo de declaraciones nos permiten entender un poco mejor las dinámicas de las relaciones, incluso en el mundo del estrellato. Y sobre todo nos recuerdan que detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias historias. Y bueno, esto es todo por hoy en cuanto a esta noticia exclusiva. Espero que hayan encontrado esta información interesante, y que les haya servido para aclarar algunas de las dudas que seguramente tenían. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que abordó el tema de la mejor manera? ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario sobre Kerem, Hande o esta noticia? Déjenme saber todo en la sección de comentarios de abajo. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y antes de que se vayan, no se olviden de dejar un asterisco me gusta si disfrutaron de este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores para que todos estén al tanto de esta importante noticia.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras exclusivas, análisis y todo lo que el fascinante mundo del entretenimiento tiene para ofrecer. Un saludo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.